Bueno, pues ya se lo decía, Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, está en Palacio Nacional en este momento. Antes de viajar a México, pues adelantó que la revisión del TEMEC podría complicarse porque el presidente Donald Trump pues espera que el tema de la seguridad y el tema del agua también formen parte de la negociación. Vamos a platicar sobre esta ronda de revisión del TEMEC con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y ex jefe negociador del TEMEC. ¿Cómo estás, Ildefonso? Gusto saludarte. Buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. Para comenzar, ¿tú qué esperas de esta ronda? Mira, la verdad es que Jamieson ya hizo algunos comentarios en su audiencia en el Congreso de Estados Unidos y de alguna manera nos anticipa que probablemente algunos temas con cierto nivel de complejidad, como los temas laborales, ambientales y el tema de reglas de origen en su versión amplia, no serán realmente terminados sino hasta el 27. De alguna manera, lo que yo pensaría es que estas reuniones tendrán eventualmente como propósito llegar a atenuar el impacto tan negativo que han tenido los aranceles por seguridad nacional que están dañando a México en el sector automotriz, autopartes, vehículos pesados, enseres domésticos, y que probablemente ahí es donde se pudiera tener un acuerdo parcial Uh-huh. para quitar esta distorsión que nos ha puesto en una situación de desventaja con respecto a otras regiones del mundo. O sea, ¿tú crees que ese sería el tema de la ronda y también el resultado? ¿Tú crees que vamos a terminar esta ronda con una atenuación de estos aranceles? Eso no lo sabremos hasta que Jamieson envió a su equipo anticipadamente. Uh-huh. Eh, Ayer se reunió el equipo técnico, pero por lo que por ahí se escucha, parece ser que no traen un mandato definido. Vamos a ver si con la llegada de Jamieson hay alguna definición hacia dónde se puede avanzar para llegar a este acuerdo de atenuación de aranceles, que sería fundamental, Uh-huh. porque es muy difícil para México seguir adelante en la revisión si no quitamos pues el sangrado que ha ocasionado aranceles del 25% en industrias estratégicas. Sí. Eh, ¿Qué te imaginas que puedan estar discutiendo en este momento en Palacio Nacional la presidenta y el embajador y representante comercial? Mira, yo creo que no, probablemente hay una transmisión de mensajes sobre la importancia de llegar a un acuerdo, pero no creo que haya una profundidad técnica en ese tipo de reuniones. Uh-huh. Es una cortesía que el jefe de Estado tiene. En nuestro momento de negociar el TEMEC no era infrecuente que al iniciar alguna reunión bilateral recibiera Donald Trump a los negociadores mexicanos por un momento específico. O sea, no es un momento de negociación porque el igual de la presidenta Sheinbaum no es Jamieson Greer, el igual se llama Donald Trump. Uh-huh. Entonces, o sea, la presidenta no puede negociar hacia abajo. Uh-huh. Hay que dejar que los negociadores de ese nivel presenten posibilidades, pero nos debe quedar muy claro que en esta segunda versión de Donald Trump, el único acuerdo que se sostendrá es al que se llegue con Donald Trump. Hay que estar muy cuidadosos de lo que resulte de la mesa, porque lamentablemente Donald Trump no es una gente que hoy esté respetando acuerdos a los que llega su gabinete sin él personalmente Uh-huh. hacerlo, ¿no? ¿Y es conveniente que me dices que Donald Trump ha recibido a los negociadores mexicanos, pero es conveniente que en este momento, en esta circunstancia y con lo que está pasando, lo reciba la presidenta Sheinbaum? Mira, siempre es saludable, quedando claro que son dos jerarquías distintas, o Uh-huh. sea, no es el nivel de Jamieson Reed sentarse a negociar con la presidenta, pero es un gesto positivo Uh-huh. para escuchar mensajes directos, pero a la presidenta creo que le queda claro que el resultado final de esta negociación va a depender de lo que ella finalmente acuerde con Donald Trump. Donald Trump lo que le pongan en la mesa negociado por su equipo, ya sea USTR o Commerce, todavía eso le va a dar una segunda vuelta a la rosca, Uh-huh. porque ya lo conocemos cómo se las gasta. Entonces hay que tener muy en cuenta de no poner todas las fichas en el primer intento, porque sabemos que Donald Trump
siempre va a decir que lo que le pongan en la mesa es insuficiente. Ujú. ¿Y tú crees que sí estará en la mesa el tema del agua y el tema de la seguridad? Como tú has dado seguimiento a esta relación, Beltrán, ese límite fino se rompió desde el 19, cuando amenazó con aranceles generalizados y el presidente López Obrador no paraba la migración. Ujú. En contra del consejo de sus funcionarios de aquel tiempo, y finalmente ese bluff le salió, y por lo tanto no es de sorprenderse que al fin del día Donald Trump ponga todos los temas en la mesa y cruce temas comerciales con temas de convenio de agua y temas de migración y de seguridad. Eso deberíamos de esperar. No sé a qué nivel de detalle o profundidad. A mí a veces me parece que USTR está trabajando técnicamente en lo que le corresponde y en paralelo va la agenda de las agencias de seguridad, pues que ya sabes cómo nos traen de un día para otro con declaraciones bastante fuertes. Ujú. Estos aranceles, los últimos que anunció Donald Trump, no nos afectan, ¿verdad? Mira, hay dos, en la ley de comercio de Estados Unidos, en la sección 301, es una ley que les va a ser más difícil que una corte se las tumbe, como le tumbaron por emergencia, las Ujú. IEPA famosa, pero van fundamentadas por casos específicos. Una es que países que te exportan están permitiendo importaciones de otros países con trabajo forzado. La otra tiene que ver con temas más directamente sobre exceso de capacidad de producción y posibilidad de que hagas dumping en su mercado. Y esas investigaciones están por concluir. Ahora, aparentemente, y eso es lo que se ha expresado, que no nos van a afectar en aquella parte que cumpla con el acuerdo de libre comercio. O sea, todo aquello que cumpla con las reglas establecidas en el actual acuerdo Ujú. no serían afectados, que sería un poco como estábamos en el IEPA original que la Corte estadounidense desechó en forma absoluta. Ya. Aunque sí, recuerdo que esta semana Carney se quejó, bueno, el fin de semana se quejó de este anuncio, ¿no? Bueno, es que recordarás que a carne le están poniendo aranceles independientemente de la 301, o sea, se Ujú. les dejaron ir a los canadienses con aranceles del 50%, justo Lácteos, el día que llegaba la delegación americana sí. a México. Me pareció también una señal muy ruda, como cuando te dicen, mira cómo le fue a tu hermanito, así es que más vale que estés cooperando para que no te pase lo mismo, ¿no? Ya. Oye, y por último, ¿qué balance haces del trabajo negociador de México? Hay que reconocer que en esta ronda, segundo Donald Trump, las circunstancias que enfrenta la negociación tienen variables que afortunadamente no tuvimos en la primera. Y una de ellas es un Donald Trump que está totalmente convencido de que tiene que dejar un legado de televisión y de esa manera claramente dejar muy establecido que él no va a permitir desequilibrios en materia de déficits comerciales Ujú. y por lo tanto su posición de negociación está más endurecida y ahora no escucha ni es influible tanto por su equipo de trabajo. Como que creyó que en la primera vuelta a la presidencia se dejó influir demasiado, cosa que nos benefició a nosotros para llegar a acuerdos Ujú. y por lo tanto estamos en otra dinámica. Y ahora desde el punto de vista nacional, al momento que toda la agenda se mezcla, los temas de crimen organizado sin duda nos aumentan el nivel de vulnerabilidad en la negociación. Y su fijación, como tú decías, en el déficit, ¿no? Porque, pues, digo, el consumidor estadounidense se beneficia de muchas maneras de la relación comercial entre México y Estados Unidos, pero Trump está muy fijado en el déficit. Y sobre todo que no entiende que no todos los déficits son iguales. Ujú. No es lo mismo tener un grandísimo déficit, hoy es el mayor, el que tienen con Vietnam, cuando Vietnam prácticamente les compra nada, mientras que México les está comprando muchísimo más, de 4 veces más de lo que le compra China y mucho más de lo que le compra la Unión Europea. Entonces, Ujú. no es lo mismo tener un déficit con un socio que está integrado a tus cadenas de producción y que te ayuda a ser más competitivo y Sí. que de cada peso que tú le compras de regreso te está comprando
una cantidad importante. Y eso es lo que de alguna manera desgasta y desalienta, ¿no? De que no entiendan el significado de la integración. Uh-huh. ¿Habrá futuro del TEMEC con pues esta decisión que parece inquebrantable de Trump de reducir el déficit con México? Mira, yo sí veo una posibilidad. Las declaraciones de Jamieson Greer han sido muy contundentes de que en esta ocasión inclusive están dispuestos a tener restricciones cuantitativas, lo cual sería contrario a un tratado de libre comercio. Uh-huh. Pero sí está ha satanizado muchísimo los déficits Sí. y sí están totalmente encausados a reducirlo. No veo de qué manera lo van a hacer. El déficit comercial no es más que el resultado de una cuenta que por el otro lado es el nivel de financiamiento que el resto del mundo le da a Estados Unidos Uh-huh. para utilizar el dólar como reserva de valor. Entonces, en ese sentido, no hay manera de que una economía como la norteamericana haga una reducción significativa de su déficit. Bueno, pues Ildefonso, te agradezco como siempre que me tomes la llamada, muy amable. Gracias, Pascal, qué gusto Gracias, saludarte. igualmente, gracias. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y ex jefe negociador del TEMEX.